Siglo de los caudillos. Autor Enrique Krauss. Capítulo 2. Héroes y antihéroes. Parte 2. El 16 de septiembre de 1910 se celebró doblemente con un desfile militar y con la inauguración de la Columna de la Independencia. Desde 1877, Porfirio Díaz había dispuesto su construcción definitiva en una de las glorietas del amplio y elegante Paseo del Emperador, que por órdenes de Maximiliano se trazó a imagen y semejanza de los Campos Elíseos para unir el corazón de la Ciudad de México con el castillo de Chapultepec, situado en las afueras de la ciudad y en el cumbre del cerro arbolado del mismo nombre. Aquel palacio dieciochesco donde veneraban los virreyes habían alojado al colegio militar durante el siglo XIX, pero Maximiliano y Carlota lo habían redecorado en sus interiores y sus vastos jardines a la manera de su castillo de Miramar, frente al mar Adriático. Porfirio Díaz solía pasar temporadas en aquel lugar, donde por las mañanas nadaba y montaba a caballo, rodeado de los mismos milenarios ahuehuetes que han visto transitar emperadores aztecas, conquistadores, virreyes, monarcas y presidentes. Tras la caída del imperio en 1867, el Paseo del Emperador tomó el nombre de Paseo de la Reforma y se volvió una cátedra abierta de historia patria, ajustada a la versión que habían introducido los liberales desde su triunfo definitivo sobre los conservadores, y que a modo de catecismo se estudiaban en las escuelas públicas, monumentos colocados en sendas glorietas calcadas de las étoiles parisienses. Conmemoraban de manera claramente tendenciosa hechos culminantes del pasado mexicano. Rumbo al sur hacia Chapultepec, un extraordinario bajorrelieve de bronce evocaba el tormento del último emperador azteca, Cuauhtémoc. El conjunto vindicaba su gesta y la de los demás caudillos que se distinguieron en la defensa de su patria. De aquel pasado aborigen no había mucho más que recordar. Los textos de historia escritos por los liberales románticos del tiempo de Juárez, Guillermo Prieto, 1818 a 1897, Ignacio Manuel Altamirano, 1834-1893, Ignacio Ramírez, 1818-1879, abordaban brevemente y con la mayor repugnancia la religión idolátrica, los sacrificios funestamente célebres, las malditas ofrendas que el mundo sombrío y melancólico de la raza indígena, cuando el terror estremecía todo el cuerpo social y el pueblo se componía de súbditos y esclavos. La generosa mirada de Justo Sierra, uno de los más finos historiadores de 1848 a 1912 de la era porfirista, suavizó esta versión de sus maestros, refería a la vivacidad extraordinaria de la cultura maya y con humildad científica admitía el misterio de aquel pasado, pero lo fundamental coincidía con sus predecesores. El pretérito mexicano parecía un cuadro de dioses voraces y multitudes espantadas rodeados de sacrificadores, todo untado de negro. Era preciso que ese delirio de sangre terminara. Del pasado indígena, en suma, solo un rasgo de salvaba el mismo que consagraba la estatua del Paseo de la Reforma, la valentía con que los caudillos aztecas habían defendido su patria. Ella sola otorgaba una gigantesca superioridad moral a Cuauhtémoc sobre su vencedor. ¿Qué habían los liberales en la historia indígena? En un país habitado por un tercio de población indígena pura, 5 millones aproximadamente, en un país donde se hablaba más de 100 lenguas y dialectos indígenas, en un país cuya cultura popular, religión y magia, formas comunales de propiedad, modos de vivir y morir, de amar y festejar, estaba impregnada de una fuerte influencia indígena. Los liberales no veían sino lo que querían ver, su propia idealizada imagen frente a los invasores franceses. En la siguiente glorieta se levantaba el monumento al Nuevo Mundo. Enaltecía la hazaña de Colón y la conquista espiritual de los grandes misioneros cristianos del siglo XVI, educadores y protectores de los indios como Fray Pedro de Gante y Fray Bartolomé de las Casas, pero omitían representar la mayor
villano de la historia mexicana según la versión oficial, el rapaz, cruel, arbitrario, autor de la otra conquista, el gran forajido, Hernán Cortés, cuyos restos permanecían escondidos en las catacumbas de una iglesia. En el momento de las fiestas, Justo Sierra era ministro de Instrucción Pública y estaba empeñado en transformar radicalmente la educación mexicana. Era natural que en sus libros alabara la obra de aquel puñado de frailes franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas esparcidos desde la tercera década del siglo XVI en los miles de pueblos que integraba la nueva posesión de España. En unos cuantos años, predicando con la palabra y el ejemplo, habían logrado convertir a millones de indígenas al cristianismo, compensar espiritualmente el trauma de la derrota y paliar su orfandad cultural. Tan profunda había sido el efecto, la huella benigna y padiosa de esos hombres en quienes, según la tierra, había tornado al país el espíritu angélico del fundador, que en algunos pueblos de Michoacán no solo sobrevivía a las enseñanzas prácticas con las que uno de ellos, Vázquez de Quiroga, llamado por los indios Tata, padre vasco, quiso establecer en México la utopía de Tomás Moro, forjas de metales, manufactura de sillas de montar, zapatos y bateas, tallado de muebles y muchas otras industrias, sino que increíblemente sobrevivía su memoria. ¡Oh!, exclamaba Sierra, si como el misionero fue un maestro de escuela, el maestro de escuela pudiese ser un misionero. Una inmensa estatua ecuestre de Carlos IV, donada originalmente por el monarca español a sus queridos súbditos en 1803, era la única alusión en la tercera glorieta. A los gobernantes del período colonial, ninguna estatua recordaba a los reyes de la dinastía de los Habsburgo, a los Borbones ni a los 62 virreyes de la Nueva España. Los libros de historia escritos décadas atrás por los grandes autores del romántico liberal reflejaban la misma opinión. La colonia es siempre infeliz. Cualquiera que sea la época, cualquier que sea la metrópoli, ninguno de los elementos que produce la felicidad de una nación recibió desarrollo. A la repoblación de los 3 siglos coloniales se sumó también la escuela histórica positivista y evolucionista peculiar de la época porfiriana, que siempre dentro de la matriz liberal sucedió al romanticismo. En todos los autores el reproche a la colonia era el mismo: la falta de libertad económica, política, intelectual, religiosa. Había ahogado las posibilidades de desarrollo. En la cuarta glorieta se alzaba ahora la esbelta columna dedicada a los caudillos insurgentes, o padres de la patria, coronada por el ángel dorado de la independencia. El lugar de honor lo ocupaba por su supuesto el cura Hidalgo. Junto a él, en segundo plano, aparecían los caudillos de la independencia que lo siguieron: José María Morelos, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo y Lafayette español, Francisco Xavier Mina. Todos excepto Bravo habían muerto fusilados. Partiendo de la estatua ecuestre de Carlos IV, llamada El Caballito, rumbo a la Plaza Mayor se extendía un antiguo parque llamado la Alameda. En sus veradas, prados, fuentes y kioscos, los citadinos se divertían los domingos y días festivos desde los tiempos coloniales. Precisamente allí, para que todo el mundo lo viera, don Porfirio inauguró el 18 de septiembre de 1910 un hemiciclo consagrado al mayor héroe liberal del periodo postindependiente, el presidente Benito Juárez, 1806-1872. Para completar la cátedra histórica hacia las últimas décadas del siglo XIV, Díaz había ordenado fundir en bronce la efigie de los principales abogados y militares del grupo liberal, la generación de Juárez y la suya propia, y habían colocado sus estatuas como escoltas en las aceras del Paseo de la Reforma.